Tal? Buenas tardes a quienes tienen siempre la amabilidad de seguirnos en este espacio que le hemos llamado Conversando entre Libros y Café. Como siempre nos habíamos propuesto de que cada inicio de trecena en esta cuenta maya pudiésemos comenzar o compartir pues con algún invitado o invitada y platicar sobre libros, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, tomar un poco de café. Ahora tengo con nosotros, pues precisamente el día de 17 de septiembre iniciamos la cuenta Solquín, la cuenta sagrada, con uno Akubal. En la noche, en la madrugada, es la que nos trae luz, ¿no? Y ahora estamos acá con Oliverio Ichin Santiesteban. Pues él viene a platicarnos sobre un texto pues de su autoría, ¿no? Es reciente, de hace un año, ¿no, maestro? Hace un año estuvimos precisamente platicando con él. Bueno, va a ser un año ya, es de octubre del año pasado, pero ahora pues estamos otra vez cercanos a cumplir una fecha histórica y donde este libro va a volver a ser presentado. Entonces, antes estamos haciendo como esta primicia de la segunda presentación del texto, ¿no? Si me permite, voy a leer un poco el prefacio que el mismo autor nos comparte. En la página 21 del texto dice: el autor en plena adolescencia se encontraba justo en la Frailesca, territorio agrícola y ganadero de prestigio y cuna de contrarrevolucionarios mapachistas, legendarios que tomaron el poder encabezados por Tiburcio Fernández Ruiz. Hoy día aún la Ruizada se reúne anualmente para recordar la épica hazaña. Con sus compañeros estudiantes bajo un árbol disfrutaba la sombra para mitigar el calor, mientras escuchaba entre las noticias del mundo por onda corta el 17 de abril de 1975 la retirada de los Estados Unidos de Camboya, que permitió arribar a los Jemeres Rojos al poder. Era la nota sobresaliente. Mientras bebía la delicada savia del palo de coyol, jugo embriagador de una palmera salvaje que desde temprano cosechaban para sorber justo a la caída del sol. Sorprendido esa tarde calurosa, vio en las tierras mostrencas de la colonia 16 de septiembre de Villaflores la entrada de un contingente campesino invasor con pancartas y consignas para tomarlas en posesión. Al frente iba un líder, Artemio Rojas Mandujano, que fue tomado preso por el gobierno de Manuel Velasco Suárez. Perplejo ante la multitud, mientras sorbía taberna, quedó con la curiosidad por enterarse quién era aquel personaje que destacaba por su altura de los labriegos, y ya siendo estudiante de sociología, el autor en este caso en la Universidad Autónoma de Chiapas, al recordar el personaje de la frailesca, quiso conocer a Artemio Rojas Mandujano, y ya en Tuxtla Gutiérrez tuvo ocasión de escucharlo, conversar, y apremiado por preparar su tesis recepcional, devino como tema para entender cómo había ocurrido la rebelión de los pollinos, y después de oír, escribir, corregir, mecanografiar para sustentar el examen profesional, fue cobrando forma. Mátenme, pero no me rindo. Pretexto, contexto y texto fueron configurando el libro. Pues así fue entonces como nace esto, que es identificada como una novela histórica sobre los sucesos de 1955, ¿no, maestro Echin? Así es. ¿Qué nos puede usted compartir ahora que estamos ante pues, una audiencia también en las redes acerca de este origen? Yo me llamó la atención desde este prefacio porque ya nos muestra como ese momento relevante e importante en el que como que surge esta semilla, ¿no? Pero de ahí, ¿cómo es que usted finalmente decide escribir el texto hasta llegar ahora que ya está publicado? Ocurre que apremiado por presentar un documento recepcional para obtener el título de sociólogo en la Universidad Autónoma de Chiapas, decidí yo trabajar un- una narración que me pudiera permitir
tener esta parte empírica del proceso de recoger información, obtener una reflexión teórica, una introducción y finalmente hacer la gestión de rigor ante una sinodalía, ¿sí? Para poder hacer la defensa de este trabajo, ¿no? Debo decir que a sabiendas de que hay modelos cualitativos, yo elegí este modelo cuantitativo que exige un trabajo empírico, es decir, ir Ujú. a los personajes que participan en la cotidianidad de cualquier evento social para obtener la información, transcribirla y finalmente este, procesarla y entenderla, por lo cual era necesaria una metodología para abreviar el tiempo de acopio de información, la identificación de personajes importantes de este movimiento Ujú. y también decir que no es el primer libro que hay respecto a esto, ¿no? Hay varios libros, pero han tratado la parte jurídica porque son abogados quienes han escrito la parte de la derogación de los artículos penales que llevaron a la sanción y a la cárcel los personajes que configuran este movimiento, ¿no? Ujú. Entonces, en ese sentido, yo elegí este modelo cuantitativo que, este, si se lleva con un rigor y una honradez moral buena, pues Ujú. también exhibe los procesos y la cotidianidad de pues eh, movimiento social, ¿no? Entonces, este trabajo quedó en el olvido por 40 años. Sí, me había platicado, ¿no? Que ya tenía rato que tenía como ahí los borradores, ¿no? Exacto. Pero no se había decidido qué hacer con ellos. Bueno, aparte que era el proyecto de una tesis, pero que ya Sí. no concluyó por ahí. No, porque ya obtuve el título de licenciado en sociología por otra vía, Ujú. ¿no? Y no fue necesaria, pero este, sí obsequié muchos ejemplares en fotocopia, ¿sí? A universidades, a personajes que trabajan en instituciones de investigación Ujú. y quedó en el olvido, ¿no? No es más que en el 2022 que me contactan, ¿no? Ujú. Porque tenían una copia de este material y deseaban pues tener y conocerme además, ¿no? Ujú. Porque pensaban Claro. que yo tenía la edad de Artemio Rojas Mandujano, que es el personaje principal de esta este, novela histórica sobre los Sí, sucesos de sí, 1955. porque en el 55 usted ni había nacido, o ya. No, yo soy del 57 Carga. y se sorprendieron, ¿sí? Claro. Porque les llamó mucho la atención de por qué estaba narrada en primera persona. Pero es el Ujú. estilo que he escogido yo para escribir, ¿no? Claro. Es decir, muchos confunden, pero yo me sitúo como un personaje que está viendo las escenas, que están relatando, que están narrando, Ujú. y me meto yo como personaje para escucharlos, ¿no? Pero solo con la intención de poder reconstruir la narrativa, ¿no? Por Y supuesto. pensando sobre todo en el lector para que también se sienta como parte del escenario, ¿no? De tal manera que este, cuando este, yo platico con jóvenes que están escribiendo su tesis, Ujú. siempre recordamos, ¿no? Que un 3%, un 4% de egresados, pues no se titulan porque precisamente este, les falta construir el documento, ¿no? Y yo Pues les sí. digo que es muy sencillo, que es muy simple, que se necesita de un método de investigación, se elige cuál de los dos y a partir de eso se va este, construyendo la narración, porque finalmente cualquier trabajo científico social es una narrativa, ¿no? Ujú. Estructurada, pensada,
para el lector o para el especialista, porque hay libros que se escriben para especialistas, pero también hay libros que se escriben para una población. En este caso es una narrativa popular. Sí. Es la recuperación de un movimiento que se gesta en los años de 1955 y justamente eh, se inicia un 17 de octubre y se celebra un 18 de octubre porque digamos que es el día más interesante porque se toma el Palacio de Gobierno. Pero en el curso fui descubriendo cosas como esta, que el gobernador de aquel tiempo era guatemalteco, ¿no? Era muy interesante porque uno no sabe eso, Claro. uno desconoce y que más que a gobernar, pues tenía una afición por los negocios, ¿no? De tal manera que muchos campesinos se quedaron sin maíz y sobrevienen las hambrunas, eh, vamos a decirlo así, se reprimen porque protestan, Claro. ¿sí? Y finalmente son masacrados, son masacres que no se conocen. Pues ese dato, digamos que yo no lo tenía. Bueno, no he sido como muy, digamos, afín a estar revisando hechos históricos, de todos modos. Pero particularmente este dato yo no tenía mucha información. ¿Cierto? Y voy descubriendo justamente que tiene que ver con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, el reacomodo de las potencias, de las naciones, el que finalmente los militares dejan de ser gobernantes del país y dan paso, digamos, a que gobiernen los civiles, empezando con Miguel Alemán, ¿sí? De tal modo que nuestro personaje, digamos, abreva mucho de las ideas de Enríquez Guzmán, que es un militar que se postula para presidente de la República, pero que no tenían ninguna posibilidad porque estaban dando paso a los civiles. Cuando dices nuestro personaje nos referimos a Artemio Rojas, Artemio Rojas es el personaje central del texto, ¿no? que si tú ves nadie lo conoce como Artemio Rojas Mandujano, ¿no? Oh. Tú tienes que preguntar por el Pollino porque era más conocido por el Pollino y justo ese apodo le da digamos personalidad al movimiento porque es conocido como la rebelión de los pollinos. Pero el término pollino, digamos que es un término de la clase media, es un término despectivo, desde luego, pero elegante, ¿sí? Entonces, finalmente, entiendo que al tener paso para que gobiernen los civiles en todo el país, también es la premisa para que la economía, digamos, mundial tenga que cederse en forma privada y que finalmente va dando paso al modelo expoliador neoliberal, ¿no? Es, digamos, a mí me llamó mucho la atención de que si se escribía como un texto algo árido, poco estéril, un documento académico, pudiera quedar nada más para ciertos especialistas, ¿no? Que pudieran entender, juzgar la metodología empleada, la reflexión teórica, digamos, la esencia de la que abreva el sociólogo para hacer su oficio, y que es un oficio de investigación, ¿no? Un oficio de reconstrucción de hechos pasados, ¿no? La reconfiguración, digamos, social de ese momento, y preferí yo que fuera una narración popular, que pudiera ser dirigida a la gente para que entendiera no solo su proceso histórico, ¿no? Sino también recrear Tuxtla Gutiérrez como capital, narrar desde sus calles como cualquier reportero actual, mostrando, digamos, en esencia la cotidianidad de los distintos grupos que participan en este movimiento, porque se toma el Palacio de Gobierno justamente el 18 de octubre de 1955.
y viene la parte, digamos, represiva, ¿sí? Todos participan, o sea, los comerciantes, la Cámara de Comercio, digamos, los militares, las distintas policías, ¿no? De tal manera que sofocan el movimiento y también, digamos, que toman preso a los distintos dirigentes, ¿no? Ujú. Y es curioso, ¿no? Es bastante histórico, porque justo un hijo de Miguel Utrilla, que es héroe, digamos, de Chiapas, muere en la prisión, justamente Ujú. como parte de este movimiento en el que los encarcelan, toda la parte jurídica, digamos que ningún abogado chiapaneco finalmente pudo asistirlos, tuvieron que acudir, digamos, a abogados campechanos. De eso hay libros escritos bastante Ok. interesantes, ¿no? Incluso un procurador de la República se interesó por entender los artículos 144 y 145 del Código Penal y que finalmente fue derogado, ¿no? Bueno. Porque era justamente para mantener límites a agentes internacionales, ¿no? Que en la Segunda Guerra Mundial pensaban que habían sido enviados a los países latinoamericanos para poder mover a la gente en contra de sus propios gobiernos, ¿no? Ujú. Sin embargo, pues no se los aplican a ellos, se los aplican a los líderes populares mexicanos, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido lo que ellos pedían era justamente este, más atención, como siempre, a los campesinos Ujú. que representan pues una pobreza histórica y sobre todo en este estado que fuimos anexados o nos anexamos en 1824, ¿no? Claro. Otra de las cosas que me llamó la atención es que personajes como Gustavo Díaz Ordaz, que en ese momento no era presidente de la República, pero era el Era el encargado secretario, ¿no? Del gobierno. de gobernación, Pero, ¿no? ajá, claro. Que justamente viene como intermediario para poder acordar con los distintos grupos participantes no solo una tregua, ¿no? Sino Ujú. darle una solución, pero pues no se logra por un diálogo por la vía pacífica que Claro. no se acostumbraba en ese tiempo, ¿no? Sí, era un gobierno muy vertical Sí, y sí. que daba instrucciones y órdenes y, Decátese. y sí, entonces en ese sentido no prospera, por lo mismo se hace muy necesaria, digamos, la represión y la inteligencia, digamos, el espionaje, de tal Claro. manera que son reducidos estos líderes a la antigua penitenciaría de Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Ujú. Donde yo tuve ocasión de visitar la penitenciaría y trato en este trabajo de narrar, describir sus paredes, las condiciones en que vivían los presos, de manera muy rápida, Claro, pero sí, bueno, sí. este Así es el se ubica contexto, uno ahí. ¿sí? De tal manera Claro. que en esta narración Ujú. entendí que no solo había que narrar eso, ¿no? Sino que Ajá. tenía que uno darle un contexto más amplio y pues darle voz al personaje Claro. que es Artemio Rojas Mandujano, ¿no? Ujú. Este, un niño que en su infancia vivió parte de los finales de la revolución, ¿no? Uno de los personajes que él admira mucho es Pineda Ogarrio, un general que enfrentó escaramuzas y batallas entre Teapa, Pichucalco y Villahermosa, pero finalmente vino a terminar a San Cristóbal de las Casas como Ujú. héroe, porque ahí está la casa cerca de la Merced donde vivió y y tiene estando en la cárcel ocasión de escribir Ujú. cartas con Pineda Ogarrio ya en el ocaso, digamos, de su vida, ¿no? Ya en su vejez, Ujú. y aún así quería rescatarlo, ¿no? Pero bueno, son anécdotas que Sí, nunca se llevaron a cabo, simplemente fueron claro. pensamientos alentadores para
para el líder de este movimiento, ¿no? Además, algo importante del texto son las fotografías que también como que son, ahora sí que, históricas, ¿no? O sea, de ese preciso momento, Sí, si ¿no? bien es Todas. cierto que es una narración Ajá. literaria, sí, por supuesto que el soporte fotográfico, sí, le da veracidad, porque si bien es cierto que en algunas partes, como es en el prefacio, Ujú. como es en la introducción, digamos, hay una parte de ficción, pero el cuerpo del trabajo eminentemente es real, ¿no? Histórico, sí, Histórico, y justamente claro. se le tuve tiempo yo como estudiante Ajá. de tener los periódicos de ese tiempo Ah, ok. y obtener, digamos, las imágenes, los datos, las fechas, ¿no? Un trabajo que, oye, yo quería ser sociólogo, entonces había que hacer un trabajo bonito, que me gustara a mí, que Pero pudiera yo, con rigor, ¿no? ¿sí? Con rigor, y Sí, que pudiera yo cautivar también a la sinodalía, ¿no? claro. Porque, bueno, la revolcada de rigor siempre es Siempre en el algo examen. doloroso, pero cuando tienes los datos, cuando Pues sí. tienes cuando tú lo hiciste, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, puedes responder sin ninguna dificultad, ¿no? Por supuesto. Entonces, yo recomiendo, por ejemplo, este texto como un Ujú. ejemplo así para quien no sea titulado, para que pierda el temor y vea que lo sencillo que es preparar un documento académico, Ajá, independiente del modelo que elija, sí. ¿no? Que sí ocupa tiempo, que sí ocupa rigor, que hay que sacrificar noches. En el caso mío, pues yo trabajaba y aún así Sí. había que trabajar en las noches transcribiendo, ¿sí? Las distintas conversaciones que se tenían con los personajes y ese esfuerzo, digamos, que quedó olvidado. Ujú. Sí, yo me olvidé por completo, si no es porque este, deseaban celebrar el 18 de octubre, ¿sí? Claro. Pero que lo venían celebrando además, ¿no? Pero que en esta ocasión, como yo había obsequiado algunas fotocopias, Ajá. ¿sí? Al encontrar una de ellas, pues me dijeron que sería muy interesante que se pudiera editar, ¿no? El tiempo era muy breve, Sí. entonces se trabajó con ánimo, ¿sí? Con el gusto de que pudiera estar este, revisado para este, octubre, ¿no? Entonces logramos hacerlo como Ujú. un agradable reto, porque los retos no son desagradables, los retos son agradables cuando te gusta hacer las cosas. Y en este caso, el oficio del sociólogo no solo es leer, digamos, las realidades contemporáneas, ¿no? Ujú. Sino también reconstruir el pasado. Como lo dice Bourdieu. Exacto, reconstruir el pasado Ajá. porque solo de esa manera podemos entender los diversos contextos y el derrotero que han tenido, digamos, los desarrollos políticos, Ujú. ideológicos, económicos de un Estado, ¿no? Claro. Pues es que nosotros nos parecemos más a Centroamérica. No sé. O sea, traemos toda la carga Sí, histórica sí, sí, centroamericana, ¿no? bastante. La Podemos, idiosincrasia incluso de las sí, gentes, ¿no? el idioma, Eh, sí, las costumbres, ¿no? Los hábitos, pues también la ideología, la sí. cultura, todo esto, ¿no? Ajá. Entonces este trabajo es, digamos, un trabajo muy fluido porque he Ujú. colocado yo como parte también para reivindicar, digamos, el apodo de Pollino. Y Exacto. entonces hago yo un apartadito, Ajá. ¿sí? Antes de entrar a la novela, para decir que ha sido un animal que ha aportado mucho a la humanidad. Es decir, sustituyó a los motores, ¿no? Ajá. Es un animal inteligente, un animal que incluso fue utilizado en la era preindustrial para mover todos los artefactos mecánicos, ¿no? Antes de la construcción y el diseño de los primeros motores Sí. a gasolina o eléctricos, ¿no? Entonces,
y ha habido animales muy interesantes. Para citarte el último que escribo yo en esta Ujú, reflexión, ¿no? Que asumo, claro, la defensa del burro, del pollino, de ujú, este animal que ha aportado mucho a la humanidad y que ha sido el animal más maltratado por el hombre, ¿no? sin duda. Pero que efectivamente es en esencia la defensa de mi personaje, la defensa de Claro. Artemio Rojas Mandujano por haber atravesado tantas circunstancias de sacrificio, tantas circunstancias que a cualquiera hubiera doblegado. Sin embargo, se repone y finalmente este, me permite reconstruir esa Ujú, parte de la historia, ¿no? Digamos que este personaje articula, ¿sí? por La supuesto. narrativa, ¿no? Sí, sí. Porque estoy pensando yo en el autor, en el lector, Sí, ¿sí? Como es una narrativa popular, me interesa mucho que no pierda la secuencia del trabajo, ¿sí? Y que pueda leerlo en poco tiempo, ¿sí? sí, pues que se meta uno a la lectura, se enamore del texto y como, como toda novela, ¿no? Uh -huh. Pues normalmente es como atractiva, yo creo que eso es lo que logras hacer con este texto. Y que no pierda el interés, ¿no? Sí, sí, Pero interesante. tampoco que ignore la parte Y histórica, que la te dan parte hechos, ideológica, ¿no? por supuesto, ¿Sí? eso es Y se importante. identifican con el personaje, ¿no? Sí. Y yo me he reunido incluso con los pollinos de aquel tiempo, Ah, ya sí, en una edad, digamos, este, todavía están por ahí. uno que otro, ¿sí? Ah, ok. Pero el 18 se reúnen para una exhibición, digamos, de fotografías en la Ah, galería, ¿no? excelente. Y se hace en el honorable Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Es que hay una fiesta de tamales y de vendimias, de tal Por modo que es supuesto, sí, sí. una fiesta, digamos, de pobres, Ajá. porque si bien es cierto que algunos personajes de la clase media participan, son personajes que este, ponen no solo su óvulo en dinero para Ujú. nutrir al pueblo y mantener el movimiento, también digamos que este, vierten su cultura, su compromiso Ujú. ideológico y finalmente pues una fiesta de Es todos, una incluso de fiesta. funcionarios Ah, excelente. que se nutren también de la cultura que Ujú. desconocían, ¿no? Sí, Entonces, sí. tiene el objetivo justamente de rescatar este, esos movimientos históricos y ponerlo al alcance, digamos, Ujú. del pueblo, ¿no? Todo el escenario de la novela, vamos a decirle así, ¿no? Es Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Básicamente, Ok. yo narro y dibujo las calles de ese tiempo, los Ujú. gritos, es decir, es como una película pero que corre en tu cerebro, ¿no? Sí, Entonces, seguramente cada lector tendrá su propia película, por supuesto. porque es como lo vaya leyendo, va reconstruyendo, digamos, Ujú. esta cinta. Y sí, me han Pues sí, sí. recomendado que se pudiera hacer un documental, No, ¿sí? pues sí, sería interesante. Y es trabajo y oficio para alguien que esté Ya, ¿no? trabajando Que cinematografía trabaje y cinematografía, por supuesto, ocasiones. ya poder armar todo el documental. Bueno, que también refieres ya a hechos que suceden también fuera de acá, ¿no? Por ejemplo, de las margaritas, ¿no? Están también referidos en el Sí, texto. yo desconocía, digamos, que al acopiar el maíz y venderlo a Guatemala, que Ujú. era, digamos, pues así como un segundo oficio del gobernante, pues efectivamente eh, quedan los campesinos sin este esencial grano para nutrirse, de manera que se rebelan, pero terminan siendo reprimidos y justamente son exhibidos, sus cabezas son Ajá, eso exhibidas es en los aleros una imagen bastante fuerte esa, ¿no? del ayuntamiento municipal, Ajá, ¿sí? De los principales líderes, pues claro que
cuando me platicaban esto yo tenía ciertas dudas, pero cuando empiezo a ver las fotografías y los relatos, pues es innegable que ocurrió. Sin embargo, cuando yo iba justamente a la Trinitaria y preguntaba, históricamente está borrado de la cultura, digamos, local, de la cultura regional, ¿no? Ajá. Este, y bueno, esto fue una ocasión Pues, así como para exhibir. Claro, yo entiendo que sin este gobierno ujú. nunca se hubiera publicado un trabajo de esta naturaleza, porque esto hubiera quedado como había estado en algún archivo Sí, de alguna universidad. no, y siempre ha habido, yo pienso, como esta idea de borrar mucho de estos sucesos históricos, y precisamente no es gratuito, no que la gente no se acuerde, pero es porque hubo una política en su momento de qué hechos sí deben estar en los libros y qué hechos no, ¿no? Exacto, Es el manejo ideológico de la historia, ¿no? Me parece. cierto. Y por ejemplo, aquí narro a los personajes. Por ejemplo, Gustavo Díaz Ordaz no lo narro como funcionario, sino como personaje, como criatura, Claro, digamos, este, que interviene, claro, como funcionario, ¿no? Su pues sí, comportamiento, dónde se hospedaba, en fin, el leerlo te lleva a conocer el personaje. Y si te hubieran dicho, oye, va a ser el próximo presidente de la presidente, República, no lo hubieras creído, claro, ¿no? Pero claro, estuvo en Chiapas, digo, este, antes de ser presidente de la República, ajá, y pues ya tenía en su haber este primer evento, ¿no? Ahora, este, digamos, los ambientes como es el río de Chiapacorzo, donde ujú, fue sitio para desaparecer algunos participantes en el movimiento, ¿no? Digamos que son las fronteras, digamos, territoriales, ¿no? claro, Pero también, parte de los personajes son los periodistas de los distintos diarios, ujú, ¿sí? Opositores y este, apoyadores del gobierno de ese momento, ¿no? Entonces es muy ujú, interesante porque son personajes de hueso, de carne y hueso, ujú, ¿sí? Que brindan su sinceridad, es decir, muchos están de acuerdo con el gobernante, ¿sí? pues sí, sí, Y marchan en las noches para obtener su óvulo, lo que hoy se llama chayote, chayote, ¿no? ajá, Y justamente la otra parte, ¿sí? ujú, La del pueblo que escribe en volantes, en periódicos clandestinos, ¿no? ujú, Terminan siendo reprimidos y también se les decomisan sus imprentas, sus artefactos, ¿sí? Es muy valioso, digamos, este documento porque uno de los encargados de tomar evidencias del movimiento es Ernesto Mendoza. ujú, Es un fotógrafo, ¿sí? Que es parte, digamos, de un periódico de oposición, ¿no? Todos son encarcelados, claro, ninguno se salva, ¿sí? Y en los juicios, en los tribunales, ante los jueces, ¿no? Son ujú, increpados y también ellos dan su versión, por lo mismo es una narración muy completa porque parece que estás viviendo tú en el estrado, digamos, del juicio que se está realizando, ¿no? Y los pitorreos normales que se pueden dar, ¿no? Porque tú claro, me culpas de una cosa, pero yo te ujú, demuestro que no. eso pues, Entonces, finalmente son liberados y aquí también presento yo ajá, las boletas de libertad, ¿no? ajá, ¿No? Por ejemplo, este es un documento donde este, son parte del movimiento ujú, enriquista, ¿sí? Que justamente, este, pues por una parte, Enríquez Guzmán era un militar muy ujú, popular, muy querido, ¿sí? Que se postula para presidente de la República, al cual los pollinos son simpatizantes, pero son claro. reprimidos, pero no solo en el Estado, son reprimidos en varios estados de la República, incluso en el mismo Distrito O Federal. sea, sí había trascendido lo de los pollinos también. Era un movimiento Ah, nacionalista, ah, ok. era un movimiento, digamos, que tenía este, predilección porque fuera Ajá, presidente de la República Enríquez Guzmán,
pero a nivel internacional estaban pactados que los militares ya tenían que dejar de gobernar para dar paso, digamos, a los gobiernos civiles, empezando con Miguel Alemán, ¿no? Ok. Continuando con hasta hoy día con los gobernantes civiles, ¿no? Que planteaban un proyecto este, nacionalista, pero con la perspectiva de entregar el poder a los civiles, ¿no? Ujú. Que finalmente terminaron con este modelo neoliberal, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que Pues sí, es un gran es, texto, es un finalmente. libro que justo eh, pretende, digamos, entregar a los lectores un trabajo que puede ser discutible, Por ¿sí? supuesto, es una mirada tuya también, ¿no? Claro, Sí, sí, y sería muy bueno, porque ujú, necesitamos otras miradas, por supuesto. necesitamos otras, y claro, me gustaría que me dijeras, que me dijeran, pues está usted equivocado, señor, ¿verdad? Sí, porque es Claro. muy agradable que pues la pluma de uno no sea Ajá. vertical y sea unicultural, ¿no? Sí, que sea leído desde diferentes perspectivas, ¿no? Sí, porque lo que se trata es un poco de provocar que Claro, escribamos cosas de pues sí, nuestro estado, ¿no? por Sí. supuesto. Y yo prefiero no escribir cosas teóricas y muy vacías, ¿no? Sino que tener la premisa, digamos, Ujú. empírica, para a partir de ahí analizar y llegar a una reflexión teórica, ¿sí? Claro, Que sí, sí, también pues son es necesario para como las ciencias históricas, ¿no? los insumos empíricos, ¿no? Estos, ¿no? Que nos permite esa reflexión precisamente. Exacto. Entonces yo agradezco al honorable ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez que sin ser yo conejo, Ujú. ¿sí? me haya dado el, Le apoyó con esta, ¿no? me haya dado La el honor edición. de editarlo, ¿no? Claro, no, Y es justo yo excelente, gran entiendo trabajo. que efectivamente nadie es profeta en su tierra, ¿no? No, Entonces excelente. yo Oiga, animo, maestro, al último termina usted con algunos versos, ¿desde dónde, de quiénes son? Ah, una composición poética, también como tributo al pollino. sí, parece mentira, pero el Ajá. pueblo gusta de escribir, Sí. ¿sí? Ajá. Entonces muchos poemas fueron escritos por campesinos, por Ok. gentes, digamos, que gustan de la música, que gustan de escribir versos, ¿no? Sí, sí. Para darle, digamos, el tenor cultural, el tenor artístico, ¿no? Entonces resulta ser que en todo movimiento, ¿no? Y eso es creíble, ¿no? Sí, normalmente era como la forma de contar los sucesos, ¿no? Exacto. Gracias a El esos, corrido, la canción, ¿no? ¿sí? Entonces, Gracias a esos poemas, ajá, ¿sí? O esos versos que los sí, pudiéramos entender así, ajá, los hayan dejado escrito, ¿sí? Entonces, lo que pudimos haber hecho es nada más un ajuste, ¿no? ujú, Eligiendo pocos, ¿sí? No más claro, allá de claro, 3 4, ¿no? De manera tal que pues es la cultura popular, es el artista del pueblo que narra en sus claro, canciones, en sus corridos, en sus versos, ¿no? Los acontecimientos sí, sí, cotidianos, ¿no? sí, Y sí, eso es sí, muy sí, pues, interesante, ¿no? ujú, Entonces, pues sí, no hay pueblo ignorante, ¿sí? Uno no les da la oportunidad de expresarse y cuando se expresan, pues van construyendo también arte, ¿no? claro, pues Entonces, perfecto, este, este, digamos, que es una narrativa, ¿sí? ajá, Pero con gente que vivió y se involucró en su tiempo, ¿sí? En el bando que quiso, ¿sí? Yo lo único que hago es escucharlos, ¿sí? sí, Darle forma a la narrativa, ujú, ¿sí? Los tiempos y claro, pues bueno, narrar también es un arte, es por algo de supuesto, sí, literatura, sí, es algo de vocabulario, es algo de pero fuera de ahí, digamos que este, en realidad es un trabajo popular, ¿sí?
en el que tuve yo la suerte de llegar en el momento en que lo estaban narrando, yo escuché y lo escribí. ¿Sí? Y lo escribí para un documento recepcional que andando el tiempo, al no tener otro uso, ¿no? Le dimos una forma de novela. La ciencia también es narrativa. ¿No? Por supuesto, hay una narrativa Sí. específica. Es otro decir, lenguaje, ¿no? pero es una narrativa, ¿no? Con técnicas, con métodos, Sí. pero no deja de ser una narrativa, ¿no? Uh-huh. A veces una narrativa tan garigoleada que hasta uno a veces no lo entiende, ¿no? Pero para el pueblo siempre es una narrativa sencilla, ¿no? Sí, digamos que el objeto del libro es eso, ¿no? Llegar a quienes te puedan entender con la mayor sencillez posible. Sí. Porque a mí me han dicho, ¿cómo le hizo por escribirlo? Ajá. Escuchando y escribiendo. ¿Sí? Sí. Y la segunda parte es que luego uno analiza para darle una secuencia y orden, ¿no? Por supuesto. A beneficio del lector para que pueda entender el tiempo en que ocurrió este acontecimiento, ¿no? Nadie está juzgando nada, Sí, ¿no? pues Simplemente se está narrando. Claro. ¿Sí? El lector puede agarrar y tomar la parte que guste, ¿no? Y puede volverlo canción o poesía también, ¿no? Por supuesto. Es interesante, uno aprende mucho. Sí, ¿Sí? Porque finalmente la ciencia sí la hacen las instituciones de educación superior, ¿sí? Pero el contenido, el contexto, la da quienes vivimos, las poblaciones, los lectores, los políticos, los periodistas, son los que van configurando, ¿no? Las cotidianidades, para bien o para mal, pero porque luego se censura y se condena a quien escribe. Ajá. No, uno nada más relata. Cumple una función específica, después eso se hace vida, ¿no? Se hace cotidianidad, pero ya tiene que ver con quiénes o la forma en que se consume, podríamos decir. Entonces yo entiendo que este documento pudo haber quedado confinado así en el olvido y quizás, ¿por qué no decirlo?, en la basura. Sí. Porque yo mismo lo tenía en el olvido. ¿Sí? Si no es porque, pues ahora sí que la historia le da la oportunidad de salir a la luz. Claro, entonces, excelente. El tiempo pues, también ha ayudado. Sí, pues yo creo que esta charla yo destaco varias cosas. Una, pues el valor histórico del texto, ¿no? En este caso es una novela histórica. Mátenme, pero no me rindo. Esto que tú propones como los hechos, narrarlos desde los mismos actores, eso es interesante, ¿no? También me quedo con estos consejos que das para quien escribe, principalmente para los estudiantes, ¿no? Que tenemos necesidad de escribir pues una tesis y de pronto nos conflictuamos y vemos una cosa muy difícil como hacer esto, que le llamamos tesis, que normalmente a veces no son exactamente tesis, ¿no? Pueden ser como informes de investigación, ¿no? Como narrativas construidas desde el contexto, pero que pues en este caso nos dice bueno, tómenlo como con más calma, ¿no? No sé. Sí. Y lo otro, bueno, pues también ¿cómo se llama? El compartir, ¿no? También con el otro, o sea, se escribe para alguien más, no se escribe para uno solo, para uno mismo, ¿no? Entonces escribimos pensando en que alguien nos va a leer y que entonces el texto, cuando menos, sirva de algo, ¿no? Exacto. Sí. No, y eso es muy interesante. Es cierto que, por supuesto, para no decir universidad, las instituciones de educación superior que te exigen un documento recepcional, ¿sí? Es innegable que son necesarias las técnicas, los métodos de investigación, pero no por otra cosa, sino para abreviar el tiempo, porque si no te llevas 10 años, 20 años, 30 años, te haces fósil en la escuela, ¿no? Entonces, también está hecho en el programa para que en breve tiempo puedas construir algo coherente y que te permita presentarlo ante una sinodalía, y por más feroz que sea este examen profesional, pues vale la pena, ¿no? Claro. ¿Sí? Y sin duda, los consejos del experto, digamos, del profesor de metodología, de técnicas de la investigación, sí son necesarios. Por supuesto, ¿no? Sí. Pero también
no dejar que quede en eso, Ujú. ¿sí? Por la parte de uno como estudiante, también hay que, fuera de la escuela, acercarse a los distintos métodos de investigación, a las distintas técnicas, y es sencillo, ¿no? Ujú. Finalmente he llegado a la conclusión de que uno es su propio maestro. Pues eso es interesante. A ti mismo te enseñas, ¿no? Sí, sí. Porque si dependes del profesor, está bien, porque hay Ujú. profesores que efectivamente, eh, vaya, en la vida profesional son necesarios, ¿no? Ujú. Pero algunos tampoco son imprescindibles, Ujú. ¿sí? Entonces, en ese sentido, Cierto. tienes que confiar más en ti, en Ujú. tu gusto por escribir, ¿no? Ahora sí que seguir como tu intuición, ¿no? Exacto. En ese sentido, entonces, Ajá. hay que escribir. Nadie nace sabiendo narrar, Sí, sí. sabiendo escribir, ¿no? Pero, este, ¿cómo le hago yo? Es simple, Ujú. ¿sí? Escribo como hablo. Eso es algo interesante que también a veces me ha tocado recomendar, ¿no? Empezar a escribir como uno habla. ¿Sí? Y después veremos qué tanto esto se ajustan también a lo que te piden. Luego hay Claro, normas sí, académicas, obviamente la norma de la escritura, ¿no? sí. Que no puedes escribir de una manera vulgar porque es un documento académico, Ajá, sí, ¿no? sí. Pero puedes decir todo Ujú. con las palabras necesarias, ¿no? Claro. Y tampoco, se debe tener el temor. Eso es también Si tú importante. ves Ujú. a Miguel de Cervantes Saavedra, ¿sí? Ujú. En sus páginas vas a encontrar hijo de puta. Pues sí, por supuesto, si se trata de representar el lenguaje Claro. de un sector social, ¿Mm? pues tiene que estar ahí. Entonces mucha gente se escandaliza y dice, bueno, hay que disculparlos, no han Ajá, leído, ¿sí? por supuesto. Ajá, Al ajá, Hidalgo de Cervantes Saavedra, ¿no? ajá, Y es una literatura universal. Digo, ajá. no estoy tratando de compararme, ¿no? Pero no hay que Pues sí, tener temor de que alguna palabra se nos vaya, ¿sí? Pero que es válida en el contexto, por ¿sí? supuesto, sí, el contexto es el que ¿Sí? justifica finalmente todo, ¿no? Sin olvidar que si es para la universidad, es un documento técnico que, como tú bien dices, tiene sus normas, pero son normas muy nobles y muy sencillas, ¿no? Por supuesto. Así que Pues para sí. un estudiante yo animaría mucho que escriba. El Estado necesita, Ujú. digamos, de narradores, de Ok, escritores de claro. esta índole, ¿no? Ujú. Y qué mejor si lo llevan a esos niveles de discusión teórica, Sí. ¿no? Porque nos hace falta cientistas en la economía, en la Ujú. política, en población, ¿sí? Y un sociólogo, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es el oficio del sociólogo? ¿Sí? Pues ver cómo evoluciona la sociedad para poder proponer alguna modificación, algún cambio, alguna transformación, ¿no? Claro, sí, ¿Sí? sí. Pero bueno, no somos políticos, simplemente ofrecemos, ¿sí? Eso es una forma de interpretar, ¿no? De comprender las realidades. ¿Sí? Ese es el oficio del sociólogo, Ujú. porque de otro modo, ¿cuál sería el sentido de ser sociólogo? Pues estudiar las sociedades, tanto pequeñas, ¿no? Desde mi De cuadra, lo micro, ¿no? ¿sí? Mi Claro. colonia, mi ciudad o mi Ujú. pueblo, ¿sí? Necesitamos a todos. Entonces Claro. yo se los animo a que escriban, ¿no? Ahora, Excelente. que hace un poco falta de estadística, un poco de matemáticas, pero en el camino se va uno ilustrando, va uno Sí, sí, sí. aprendiendo formas, ¿no? Ujú. Entonces, de tal manera que después de haber escrito algunos libros, pues ya va forjando uno un estilo, ¿no? Regularmente uno escribe en tercera persona, ¿no? Y es un reto escribir en primera persona, pero es un reto que Sí. uno elige, nadie te obliga. Pues sí, de hecho, cada uno puede como ir eligiendo ese estilo personal, Sí. ¿no? Cómo es que quiere expresarse. Y tengo Este, otros libros que justamente es en primera persona y muchos se enojan. Oye, pues tú hiciste esto en la vida. No, no, yo estoy narrando. ¿Sí? Nada más que yo me pongo claro, este, en el contexto por de los supuesto. personajes, ¿no? ¿No? Y eso es importante, mostrar desde un principio desde dónde vamos a escribir y qué papel jugamos nosotros, ¿no? ¿Sí? Ahora la parte que pueden llevarse
diatribas teóricas y también son necesarias. No es necesario que el cientista esté de acuerdo con otro que tiene un punto de vista diferente, ¿no? Lo importante es establecer también las contradicciones, ¿no? Por supuesto. Sí, mucho me acuerdo, por ejemplo, a Steve Jobs, ¿no? ¿Dónde nace su interés? Porque en los núcleos que trabajan en equipos estén en desacuerdo. Porque justamente en su infancia vio que metían en un barrilito de metal las piedras rústicas que están en tu calle, en tu patio, y después de una noche al sacarlas al otro día están pulidas. Es necesaria también la discusión, la diatriba, ¿sí? La razón y la sin razón, ¿no? Pero lo importante es escribir. Y por supuesto, no a la violencia. Por supuesto que sí al diálogo. Y el diálogo te lleva a contradicciones o acuerdos, ¿no? ¿No? Pero dicen que donde hay acuerdos, regularmente es un error, ¿no? O sea, lo interesante es que haya contradicción, ¿no? Porque pues es motivo... dialéctica. Sí, es motivo también de que pues, se pueda conversar, si no, pues se daría como verdades, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo agradezco mucho al Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura el haber publicado este trabajo. O sea que desde el momento en que lo publica, ya no es mío. Sí, pues ya queda el instituto. Yo ya hago la entrega. Pero estamos entonces próximos a hacer otra presentación, ¿verdad? Estamos en la idea de que para la Universidad Autónoma de Chiapas en octubre, tanto en Tuxtla como acá, ¿no? Y aprovecho la ocasión para agradecerte porque esto lo hemos presentado también en la Unicach, ¿no? Sí, ya se hizo una presentación el año pasado. Aparte, he hecho varias presentaciones porque me gusta platicarlo. Para eso es, ¿no? Conversar, abrir los espacios de diálogo, ¿no? Mostrarse. Eso es importante. Desde este momento entonces es un trabajo popular. Sí. Escrito para la gente, ¿no? Entonces, pues que la haga suya, ¿no? Pues estaremos por ahí viéndonos, ¿no? Y aprovechando a estar con la gente y mostrar lo que nos has estado compartiendo. Sí, son 2, 3 cosas las que hemos comentado. Sí, eso por supuesto. No hemos si hecho... alguien quiere enterarse más, pues hay que leer Mátenme, pero no me rindo. Recuerdo que la vez pasada yo publiqué el título y le puse Manténme. Y ya me corrige, dice, ¿cómo que quiere que te mantenga? Mátenme, pero no me rindo. Porque justamente en la página 100 de este libro vas a encontrar que en el momento en que Artemio Rojas Mandujano, ¿no? Está bajo proceso de tortura. O sea, esta frase es como ya el culmen, ¿no? Para finalizar, y bueno, ya estaba él sometido. Sí. Y ya estaba sometido física, moral, ideológica, lo que pudiéramos llamar derrota, ¿no? ¿Sí? Y aún así... Pero él no se sentía derrotado. Y aún así dice, mátenme pero no me rindo. Y es que algo que no hemos dicho es que Artemio Rojas Mandujano en su juventud fue boxeador. O sea que resistía el trabajo de sometimiento físico, ¿no? Pues sí. Y es un personaje que termina limpio, es decir, nunca se rinde, nunca se somete, ¿no? Nunca es agresivo, ¿sí? Porque él fue recogido por un secretario general de gobierno que lo educa, ¿no? Y es un personaje muy educado, ¿sí? Pero no quiero hacer spoiler porque no tendría sentido para el lector. Claro. Lo interesante solo es motivarlas, porque va a encontrar en el personaje toda una historia de quienes nacimos desposeídos, sin riqueza, sin bienes, ¿no? Y que justamente la vida, el esfuerzo,
te va convirtiendo en gente, ¿sí? Para bien o para mal, Por desde luego, ¿no? supuesto, sí, sí. Pero en este caso para bien, ¿no? Y sí, Exacto. las Pues fotografías sí, son de ese tiempo, ¿no? sí, sí, son Habíamos interesantes las fotografías que nos compartes en el texto y eso me llamó la ya atención, solo las ¿no? fotografías son históricas. Por Sí, supuesto, hay como para muestra algo ahí para nuestro auditorio. sí. Y bueno, pues yo creo que no me queda más que agradecerte, ya hemos casi casi cerrado la hora de charla y agradecerte que hayas aceptado No, esta pues a ti invitación y para a tu amable conversar. auditorio, ¿no? Muchísimas gracias. Espero yo que pudiéramos haber mantenido Ajá. esta agradable conversación, ¿no? Sí, 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 por supuesto, y fue un gusto estar otra vez contigo, el maestro Oliverio Ichin Santiesteban, pues aunque no lo dije antes, él es supervisor de educación primaria indígena ya jubilado, y pues ahora todavía está activo académicamente, ¿no? Conversando siempre con todos nosotros. Pues podemos aquí, bueno, sí leer un poco sobre lo que él nos dice. El doctor Oliverio Chin Santiesteban es profesor de educación primaria por la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Michoacán, México, licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma de Chiapas, licenciado en Educación Básica por la Universidad Pedagógica Nacional, maestría en Educación Indígena por la Universidad Autónoma de Chiapas, ahí fuimos compañeros en esta maestría, y doctorado en Educación por la Universidad del Sur. Tutor docente de la Organización Universitaria Interamericana del Colegio de las Américas, Montreal, Canadá, profesor invitado del Saskatchewan Indian Federation College, Universidad de Regina, fue el colegio que patrocinó la maestría en la UNACH, ¿no? Unidad de Investigación de la Facultad de Ciencias Históricas Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú, y de la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales. Él fue nuestro interlocutor de esta tarde y esperamos que haya sido un placer para todos esta entrega de Conversando entre Libros y Café. Muchísimas gracias y por si les gusta el video, pues no se olviden ponernos la manita y compartir también con quienes se interesen en estos temas. Muchas gracias, buenas tardes.